Hay infinidad de ríos en el mundo, tantos lugares remotos que rara vez vuelvo a un lugar que ya visité. A menos, claro, que no haya tenido éxito en la primera ocasión. Pero existe un lugar al que he deseado volver que me derrotó ya una vez. Una región de brutalidad sin precedentes, donde por más de 100 años la violencia y el derramamiento de sangre han sido una forma de vida. Viajé allí hace 25 años, pero debí hacerlo en el momento preciso. No he podido volver desde entonces debido a la constante violencia y a las tensiones. Este es el Congo, región perdida en el oscuro corazón de África. Una tierra de fábulas, leyendas y espíritus. Uno de estos espíritus es conocido como Mami Wata. Se dice que atrae a los pescadores al fondo del río, donde los aprisiona por toda la eternidad. ¿Exagerado? Puede que no. He oído nuevas historias sobre pescadores que han sido arrastrados a su muerte en el agua, así que volveré a ese lugar para descubrir si dichas historias son solo exageraciones o realmente hay algo rondando en las profundidades. Monstruos de río. Bagre del Congo. Mi nombre es Jeremy Wade y atrapar peces es lo que me mantiene vivo. Pero en los momentos donde he estado más cerca de la muerte es cuando más vivo me siento. Solo al llevarme al límite puedo sentir que logré algo. Hago esto viajando por todas partes, arriesgando mi vida para descubrir qué ronda realmente en los ríos del mundo. Me dirijo hacia el Congo, uno de los pocos lugares en la Tierra que aún representa un desafío para los pescadores. El Congo está en el corazón tropical de África. Se le considera uno de los lugares más violentos de la Tierra. Planeo subir por el río Congo hasta llegar al interior del continente y atrapar un monstruo. Esta región posee una enorme riqueza mineral, pero siglos de explotación colonial y conflictos étnicos la han llevado a la ruina. Y hoy es uno de los lugares más pobres y peligrosos del planeta. Vine a pescar al Congo por primera vez hace 25 años. Atravesé un país conocido entonces como Zaire, que era muy difícil de poder recorrer, ya que carecía de infraestructura y tenía el tamaño de Europa Occidental. Además de eso, se encontraba bajo una dictadura y el miedo nunca desaparecía del ambiente. Definitivamente no era un lugar al que llegaran extranjeros y menos por su cuenta como yo. Estuve allí por 2 meses y medio, sin atrapar un solo pez. El país era tan vasto y viajar por él tan difícil que me tomó todo ese tiempo llegar al río y luego devolverme. Pero sí hablé con la gente, con los pescadores, y escuché algunas historias. Historias de peces tan grandes que se decía habían sacado a los pescadores de sus canoas empujándolos al agua. Entonces abandonaba el país en un pequeño barco con aproximadamente otros 2000 pasajeros y lo vi, de verdad vi a uno de esos monstruos. Alguien lo arrastró a la cubierta y le tomé una fotografía, un recuerdo que permanece conmigo desde entonces. Pero recientemente han llegado a mis oídos nuevas historias sobre ese lugar, haciendo resurgir. Los recuerdos del pez que vi en esa ocasión me hicieron recordar que aún tengo algo pendiente con ese río. La gente del Congo es muy supersticiosa. Creen que en ese gran río habita el espíritu de Mami Wata. ¿Pero podría este espíritu marino ser un pez raro y enorme como el que vi hace años? Tengo que descubrirlo. Observo por primera vez qué tan dura es la vida en este lugar cuando nos detenemos a cargar combustible. Aquí la vida es cruel y despiadada. Solo para sobrevivir se necesitan fuerza, espíritu y resistencia increíbles. Es grande. Algo ligeramente perturbador sobre este pez es que aún vive. El bagre del Congo tiende a sobrevivir mucho tiempo fuera del agua. Y si lo ves del punto de vista emocional, dirías, matemos al pez, acabemos con su miseria. Pero si lo haces,
Se descompondrá muy rápido. La carne se pudrirá y la gente no podrá comérselo, así que si vives aquí, no hay lugar para las emociones. Hay que mantener el pez vivo el mayor tiempo posible para que tenga un buen sabor cuando te lo comas. Así de simple. El bagre del Congo, de cuerpo sin escamas y tentáculos que parecen bigotes, es una especie muy diversa. Hay aproximadamente 3.500 especies que habitan en cada continente, excepto la Antártida. Los he capturado tanto en el Viejo como en el Nuevo Mundo, pero solo en el Congo hay más de 200 especies. Eso es 3 veces lo que hay en todos los ríos de Norteamérica. Este es un pez gato eléctrico. Pero aquí... Bien, bien. Tiene unas puntas muy filosas. ¡Au! Estoy aquí para atrapar un pez que, según los rumores, alcanza más de 2 metros de largo y 130 kilos de peso. Un gigante entre los monstruos marinos del mundo. El nombre local para el río Congo es Nsadi, que significa el río que se traga a todos los ríos. Posee incontables afluentes y es el segundo sistema fluvial más largo del mundo. Se extendió más de 4.700 kilómetros desde la costa atlántica hasta el interior de África, creando una cuenca hidrográfica solo superada en tamaño por la del Amazonas. Planeo viajar 800 kilómetros río arriba hasta alcanzar la aldea Bonga, una parte del Congo que permaneció aislada del exterior hasta la llegada de los colonizadores a fines del siglo XIX. Entonces todo cambió. El rey Leopoldo de Bélgica ejerció un reinado del terror, convirtiendo al Congo en una prisión. Se obligaba a los hombres a reunir caucho bajo las amenazas de cortar las manos de mujeres y niños si no trabajaban lo suficiente. 10 millones de congoleses fueron brutalmente asesinados. Hasta el día de hoy, gran parte de esta región permanece en el misterio. Esta oscura parte del corazón de África es aún desconocida para los extranjeros. Desconozco qué podré encontrar mientras me aventuro en uno de los lugares más oscuros del planeta. El río Congo mantiene viva esta región. Las aldeas están lo más cerca posible de sus riberas. Además, proporciona un canal de transporte y es una importantísima fuente de alimento. A medida que viajo más al norte, me doy cuenta que no ha habido muchos cambios en los últimos 25 años. Estoy utilizando valioso tiempo y aún me quedan 320 kilómetros para llegar al lugar donde vi al pez gigante. Otro día está a punto de acabarse y cada vez estoy más impaciente por ver qué peces hay en el río, pero no tengo carnada, al menos hasta que el conductor del barco me sugiere la especialidad local, jabón. Cualquier jabón servirá, no solo el jabón hecho de grasa animal que todos conocemos, sino que también cualquier jabón antiséptico o del tipo que sea, atraerá a los peces. Y la mejor parte de todo esto es que el olor dejará un muy buen rastro en el río. Se dice que los bagres de aquí están entre los más grandes del mundo. Espero sin apresurarme fuera de la corriente. El río se parece un poco a una cinta transportadora. Si te colocas en el lugar correcto, te traerá comida y este es justo la clase de lugar donde todo encaja y se reúnen los peces. Pero a medida que pasa el tiempo, lo único que me ha traído al río han sido mosquitos. Estoy seguro de que fue solo la corriente. De pronto viene una oleada. Pero todo está muy tranquilo y eso
Me sorprende bastante. ¡El pez! Es el pez. Estoy en el Congo, en lo profundo del oscuro corazón de África, buscando un bagre monstruoso. Eso es, ven acá. Entiendo que esta era una de las especies de bagre gigante, pero este es solo una cría. Aún así, me dio bastantes problemas, lo que me asusta un poco porque se dice que estos peces pueden ser 100 veces más grandes que este y derribar a los pescadores de sus botes. Si en el Amazonas hay bagres tan grandes que pueden tragarse a una persona entera, no hay razón por la que en este río no puedan haber peces como esos. Por suerte aquí, prácticamente no existe la pesca comercial, al contrario del Amazonas, donde hay una enorme flota pesquera comercial que saca toneladas de peces cada día. Si existe un río en el mundo donde es posible encontrar al monstruo merodeando sin que nadie lo moleste, es este. Es el fin del camino para este bote, y a medida que nos acercamos a una remota aldea pesquera, veo por primera vez un monstruo del río Congo. Anguí. Los llaman anguilas. Estoy acostumbrado a otro tipo de anguilas, de unos 45 o 60 centímetros de largo. Estas de aquí tienen el grosor de una pierna humana, y quizás 1,5 metros. Intentaré conseguir una para poder verla de cerca. Son unas criaturas realmente extrañas. Bien, me niego a poner mis manos en esa boca. Tiene unos colmillos que se ven bastante temibles y afilados, además de sucios y poco higiénicos. Creo saber qué es esto. Posiblemente un pez pulmonado. Uy. Se llama así porque puede utilizar su vejiga natatoria como pulmón y respirar fuera del agua. Y este es un pez que puede enterrarse bajo tierra para sobrevivir durante una sequía. Creo que expulsó un poco de aire y luego absorbió otro poco por la boca, pasándolo por las branquias. Cuando un pez tiene los ojos pequeños es porque no los utiliza para buscar alimento. Probablemente se guía más por olores o vibraciones que por la vista para encontrar qué comer. A este lo atraparon con una nuez de palma, lo que sugiere estamos ante un omnívoro, y esa boca parece ser capaz de comer peces. Supongo que como muchos otros peces de aquí es algo oportunista y morderá cualquier cosa que se le acerque. De todos modos, aquí lo llaman anguila, y definitivamente es la más impresionante que he visto. El pez pulmonado es una criatura antigua, un ancestro de los animales terrestres. Cuando veo un animal como este, Mami Wata ya no parece fruto de la imaginación. Un lugar muy bien ubicado, pues se encuentra en la confluencia de dos ríos, el Congo y el Sanga. La experiencia me ha enseñado que esta es la clase de lugar donde los peces grandes se reúnen para comerse a los pequeños. Tras haber recorrido más de 500 kilómetros, estoy de vuelta en la región donde vi aquel bagre gigante hace tantos años. También fue aquí donde contraje la malaria, una enfermedad transmitida por insectos que mata a millones de africanos cada año. Eso también lo recuerdo. Mientras los parásitos de la malaria inundaban mi sangre, sentía como si una guerra se llevara a cabo dentro de mi cuerpo. Pasé 2 semanas terribles con sudor, alucinaciones y fiebre. El menor ruido me causaba dolor de cabeza y llegué a pensar que moriría. Ahora tendré que revivir nuevamente esa pesadilla mientras pesco noche tras noche en la misma parte del río. Al llegar a Bonga, el aire se hace espeso, pesado y bastante cálido. Este será mi hogar durante las próximas semanas, el lugar donde comienza el verdadero viaje. Me recibe Ingwema, el jefe de la aldea. Afortunadamente habla con fluidez el francés, idioma que les dejaron los colonizadores europeos.
El jefe me cuenta que fue elegido de entre cientos de personas para guiar esta comunidad, que sobrevive enteramente de la pesca. Me traen un cuenco cubierto. Algo se mueve en el fondo y al verlo más de cerca, hay marcas como de serpiente. Me pregunto si esto es una prueba. Aquí la primera impresión importa. Y no puedo quedar mal. No, il n'y a pas de picot. Lo tengo. Voilà. Ahí está. Este es un pez gigante. Se parece bastante al pez cabeza de serpiente, aunque está en África. Pero es muy similar, su parecido es increíble. Esa cabeza huesuda y ese cuerpo musculoso. Además pueden vivir en grandes números con muy poca agua, así que están muy bien adaptados al poco oxígeno. Es mejor que lo regrese. No debe estar fuera del agua. Hay muchas variaciones en los peces de aquí. Eso es muy buen ejemplo de lo que se conoce como evolución convergente. Ciertos peces habitan partes del mundo diferentes, pero aún así utilizan las mismas estrategias de supervivencia y hasta su aspecto es muy similar. De canon, il y a beaucoup de méthodes aussi. C'est à partir de 1,55 m, 60. Este de verdad parece ser un lugar con bagres muy grandes. El más grande que ha visto el jefe medía más de 2 metros de largo, pero eso fue hace mucho. Hoy en día se ven de poco más de 1,5 metros, pero eso aún es un pez muy grande. Ingwema ha dicho que me ayudará de cualquier forma posible, empezando con un viaje para encontrarme con otros pescadores y descubrir qué oculta el río. El jefe me ha permitido quedarme en un viejo cuartel abandonado. Sus anteriores habitantes desaparecieron durante la última guerra civil. Durante los últimos 100 años, mientras gran parte del mundo avanzaba hacia un futuro más desarrollado, el Congo retrocedía hacia la oscuridad de un pasado extinto. Con una historia tan brutal, es comprensible que la violencia genere más violencia, y no puedo evitar sentir que la gente de aquí tiene un cierto rencor a los extranjeros. Muchos aldeanos están sorprendidos por mi repentina aparición de anoche. Pero esta mañana su mayor preocupación es que el hermano del jefe no regresó de su viaje de pesca. Aquí hay 2 métodos para pescar: redes de deriva y largos sedales equipados con múltiples anzuelos. Ambos métodos están llenos de peligros y el jefe me lleva a encontrarme con los pescadores. Ahí aprenderé más. En mi experiencia, esta no solo es la mejor forma de aprender sobre un pez, también se puede oír historias desconocidas en el mundo exterior. Conozco a un Gomba, en el primer poblado pesquero que visitamos. Él me cuenta sobre un amigo suyo que murió al ser arrastrado con su bote. La historia parece tratarse de un pescador relativamente conocido en el lugar que fue a revisar su sedal como siempre, solo que esta vez nunca regresó. Lo que ocurrió fue que 2 días después, alguien encontró el cuerpo y tenía uno de sus anzuelos incrustado en el brazo un poco más arriba del codo. Por el estado del cuerpo y el sedal, pudieron deducir que debe haber estado jalando el sedal y de alguna forma se enterró el anzuelo. Y fue arrastrado fuera del bote. En el mismo sedal, pero en otro anzuelo, había un bagre gigante. Ya hablamos de cuánto mide aproximadamente el bagre del Congo, pero ese no es el largo del pez, sino que es el ancho que mide la cabeza. Tenemos un pez que pesa más de 45 kilos. Me pregunto qué pensará el jefe sobre mi misión de atrapar un bagre gigante
Ahora que ocurrió este incidente y también la desaparición de su hermano, volvemos a la aldea y nos unimos a los demás pescadores que van a preparar sus aparejos para esta noche. Nguema me lleva con ellos. La ayuda del jefe podría marcar la diferencia entre éxito o fracaso en las próximas semanas. Poseo cerca de 100 anzuelos con carnada, algunos con jabón y otros con caracoles, pero aún así el equipo es muy precario. Mi peso hace que el bote se balancee bastante. Y la idea de atrapar un gran pez desde un bote así es, por decirlo menos, muy interesante. Ahí va, el primer peso a unos 2 metros de profundidad. Ahora vamos a extender el sedal hacia el medio del río y luego hay un peso al final que sostiene todo en su lugar. El sedal se hace más tenso y también están todos esos anzuelos moviéndose cerca de ti mientras remas. Estar aquí pescando de esta forma me hace pensar en la historia del pescador al que se le enterró el anzuelo en la pierna cuando recogía peces. La canoa es muy inestable y tus pies están muy cerca de los aparejos. Además están los anzuelos en el bote. Y sabes que solo se necesita un pequeño error, perder por un momento la concentración para que todo termine en un accidente que puede ser fatal. El jefe está impaciente por volver a la aldea para ver si hay noticias de su hermano. Entonces recibo las noticias que había estado esperando. Un pescador de la aldea ha capturado un bagre del Congo de un tamaño aceptable. Tiene buen tamaño. Muy bien. Oh. Aquí vamos. Se puede escuchar al pez gruñir un poco, pero es un ejemplar bastante grande. El solo hecho de sostenerlo se me hace difícil. Debe pesar unos 9 kilos y es muy robusto. Piénsenlo, esa enorme cabeza mide casi 1/3 de lo que mide el cuerpo. Es una cabeza bastante grande y muy huesuda, con una boca que abarca casi todo el ancho de la cabeza. Imaginen que han atrapado a uno de estos y de la nada comienza a jalar con más fuerza. Te arranca el sedal de las manos y entonces uno de los anzuelos sueltos se entierra en tu cuerpo. Pierdes el equilibrio, caes del bote. Una vez que estás en el agua y el pez te sumerge, no necesitas ser muy grande para mantenerte bajo el agua. ¿Y qué haces en ese caso? Tus pulmones tienen aire para unos 30 segundos, no más. Con tanto poder y fuerza, no es tan increíble pensar que un pez de este tamaño pudiera arrastrar a alguien a su muerte. Estoy en camino a una parte del río donde, según gente de la localidad, están algunos de los bagres más grandes de la región. Voy a poner el bote aquí y colocaré 2, quizás 3 cañas de pescar. Así todo estará listo para interceptar cualquier cosa que ande merodeando. El bagre que busco es más activo de noche y usa sus bigotes para detectar a sus presas. Es uno de los mayores depredadores del Congo. Aún no oscurece. Y estoy bien ubicado, eso es bueno. Y a diferencia de los pescadores locales que se van a dormir y vuelven a revisar la pesca en la mañana, yo permaneceré aquí en la orilla. Los mosquitos llegarán pronto, así que debería
abrocharme la camisa y usar el repelente. Después solamente debo sentarme y esperar. Al final, no puedo seguir esperando con tantos mosquitos acechándome y debo volver al campamento. El jefe acaba de preguntarnos si podíamos darle combustible. Su hermano aún no vuelve de su viaje y ya ha pasado mucho tiempo, así que algunos van a salir y tratar de encontrarlo. Como si no tuviéramos ya preocupaciones, escuché que, por cómo funcionan las cosas aquí, nada pasa por accidente. Todo tiene una causa y puesto que la desaparición ha ocurrido mientras estoy aquí, algunos están empezando a decir que soy el responsable de esto. El ambiente de aquí ha cambiado. Es cosa de ver los rostros de muchos aldeanos. No sé qué está pasando y eso me preocupa. La gente aquí es tan supersticiosa que no tengo idea qué podría pasarme si algo malo le ha ocurrido al hermano del jefe. Necesito noticias pronto. Me siento aislado, ansioso y vulnerable. Sabía que me aventuraba a lo desconocido cuando empecé este viaje, pero nunca imaginé encontrarme en esta situación. Siento alboroto cerca del agua. Incluso sin oír una palabra, pienso que son buenas noticias. Creo que lo encontraron, lo que sería un alivio increíble. Y esto demuestra cómo no es tan raro que ocurran estas cosas, pero gracias a Dios que esta vez hay un final feliz. Solo a la mañana siguiente, cuando hablo con un pescador, me doy cuenta hasta qué punto estaba en peligro anoche. Si el hermano del jefe no hubiera vuelto, algunos aldeanos me habrían apedreado hasta la muerte. Aquí las reglas son muy diferentes, y mientras nos vamos a revisar el sedal, trato de olvidar lo que ocurrió anoche. He comprendido lo imprescindible que es el jefe para que yo tenga éxito, no solo en lo referente a la pesca, sino que más importante aún, en mantenerme con vida. No me atrevo ni a pensar en las consecuencias de que algo malo le ocurriera estando conmigo. Y de pronto, atrapamos algo. Es un pez lo que ha tirado del sedal. Bon, moi je vais... Mais pour le fil tourner... Y ahora comprendo que vemos la pesca de formas muy diferentes. Esto es la realidad. Tiene que alimentar a su familia. He estado en algunas de las aguas más temibles del planeta, pero en esta situación tendría mucho miedo de abandonar la seguridad de esta canoa. No podría haber más tensión en el ambiente. Aunque intento actuar con normalidad y mantener la calma, esta es precisamente la situación que temía. Al jefe se le ha enterrado uno de los otros anzuelos y bueno, no quiero ni pensar qué habría ocurrido si se hubiera enterrado más profundo. Si eso pasara, todo terminó.
Ahora lo veo claramente, el verdadero peligro no está en el monstruo en sí, está en el proceso de intentar capturarlo y la desesperación de los pescadores por alimentar a sus familias. Puede que Mami Wata no sea un ser sobrenatural. Quizás solo sea un invento de la gente para soportar la realidad de una prematura muerte. Soltamos un sedal muy cuidadosamente por si hay un pez aún enganchado. Un proceso muy lento en lo que recogemos todos los anzuelos. Ya van 4 o 5 anzuelos y ningún pez. Tampoco está la carnada. Van 6, 7 anzuelos y aún nada. Van 8 anzuelos y solo vemos pedazos de caracoles. Van 9 y el anzuelo está vacío. 10. Llegamos a los 10 y aún nada. Continuamos recogiendo los otros sedales al otro lado del río, pero el resultado es el mismo cada vez. Todo ese esfuerzo para nada. 66, 67, 68, 69, 70, 71... 76 anzuelos. Puede haber 1 o 2 anzuelos en el bote. Pero hemos tenido 76 anzuelos fuera por unas 15 horas, lo que es mucho tiempo. Y no atrapamos ningún pez. Así que comienzo a hacer cálculos para tener la respuesta. Voy a pescar con un solo anzuelo. Es lo mismo que pasar 75 noches a la orilla del río, 2 meses y medio sin atrapar nada. Es bastante sorprendente. He visto peces en los mercados y uno piensa, vaya, son muchos peces, pero esos mercados son más bien puntos de recolección para pescadores que operan en un área muy amplia. ¿Quién sabe hace cuánto atraparon esos peces? El bagre puede ser mantenido vivo mucho tiempo después de su captura. Parece que atrapar algo aquí será un desafío mucho mayor de lo que yo esperaba. He reclutado a otros pescadores para que me ayuden colocando más sedal en el agua. Aquí tenemos carnadas en varios lugares. Hasta ahora nada. Aún no atrapo a mi pez, pero muchos aldeanos tampoco han atrapado nada. Ellos no solo necesitan los grandes, también deben atrapar los más pequeños y muchos días sin atrapar nada son muy malas noticias, mucho más malas para ellos que para mí. Paso día tras día colocando sedal y pescando en las noches por mi cuenta en áreas donde no sirven los métodos locales. Pero día tras día los resultados son iguales y se me presenta un dilema. ¿Por qué si atrapara un bagre gigante, luego querría devolverlo al agua sin más? Pero eso sería terrible para la gente que me ha ayudado y cuya vida depende de lo que se consiga en el río. Tras los eventos recientes, empiezo a entender cuánto influye la superstición en la vida diaria de este lugar. Esto ha pasado de ser la búsqueda de un asesino a un asunto de supervivencia, no solo para los aldeanos, sino también para mí, todo debido a la superstición. Han pasado 25 años y nuevamente estoy aquí con el mismo resultado, nada. Y casi empiezo a preguntarme si es posible que se haya extinguido el maravilloso bagre gigante del Congo. Además está empeorando el clima. Si se adelanta la temporada de lluvias, el río podría ser mortal para los peces y los mosquitos de la malaria insoportables para mí. A diferencia de los pescadores, tomo medicamentos antimalaria, pero no me han servido de nada. La última vez que estuve aquí recibí tantas mordidas que los parásitos acabaron con todas mis defensas y estoy comenzando a pensar que salir todas las noches pudo ser un tanto arriesgado. He vuelto al Congo para atrapar un bagre gigante y descubrir si el espíritu del río, Mami Wata, arrastra a los pescadores a su muerte. Pero empiezo a considerar que Mami Wata puede no ser un espíritu o un pez, sino que surgió por los peligrosos métodos que usan aquí. Y el tiempo comienza a empeorar. Pero se dice que junto con la lluvia llega el bagre gigante.
Este podría ser el cambio que yo necesito. Estoy atento al sedal para detectar la menor señal de interés de algún pez. Los mosquitos inician su ataque nocturno y el río me ataca con todo. No sé qué atraparé primero, un pez o la malaria, pero mis ajustes son perfectos y no pienso moverme. Empiezo a sentir que este viaje es el desafío más difícil que jamás haya enfrentado. He aquí otra razón para hacer las cosas en la forma local. El tiempo es muy impredecible y una tormenta acaba de venir de la nada, y estar sentado aquí de esta forma te hace apreciar cómo pescan aquí. Saben que si permaneces como yo ahora te mojarás hasta la médula o te destruirán los mosquitos. Las horas pasan y lo único que hago es sacar el agua del bote. Y eventualmente debo rendirme. De verdad parece que todo está conspirando en mi contra. Tenía todo tan bien ajustado, coloqué buenas carnadas y el bote estaba en una buena posición. Y si todo hubiera salido bien, esta habría sido la emboscada perfecta justo antes del anochecer. Entonces el sol se escondió, llegó la oscuridad con un poco de lluvia y luego esto, una tormenta. Llega la mañana y todo se ve negro. Hay un cielo nublado en el corazón de la inmensa oscuridad. No es recomendable salir solo en estas condiciones, y al ver que la tormenta no cesa, el jefe viene a decirme que lo ayude a reunir el sedal. Mientras avanzamos, pienso en el pescador que fue arrastrado a su muerte por un bagre gigante. Esta clase de clima hace que todo sea más peligroso. El jabón y la lluvia que lavan los anzuelos y el sedal alrededor mío hacen que el bote sea increíblemente resbaloso. Esto pondrá a prueba todo lo que he aprendido en mi corta estancia. De nuevo me pregunto si el jefe me está probando y no puedo permitirme quedar mal. Este sedal está muy apretado y cuesta mucho deshacer el nudo. Puede que haya un pez. Necesito tenerlo bien agarrado antes de desatarlo. Está bien. Que vengan los anzuelos. Ahí van, me estoy mojando por completo. Pero no me importa si logro atrapar un pez. ¡Es un pez! ¡Por fin tengo un pez! El jefe y yo hemos salido a revisar los sedales en medio de una feroz tormenta, pero ha valido la pena porque tenemos un pez. Aún así, debo ser especialmente cuidadoso en este clima. Las historias que he oído pasan por mi mente y agradezco que sea el jefe quien maneja el bote. Vamos, lentamente. Muchos pescadores locales salen por su cuenta. Creo haber sentido algo más que se movía en el agua. El doble de peces significa el doble de fuerza. Hay movimiento y debo ser muy cuidadoso. Asegurarme que no se escape de este sedal y mande a volar los otros anzuelos. Pero afortunadamente parecen estar muy agotados tras intentar zafarse del sedal. Al parecer han estado intentando un buen rato, así que vamos a recoger el sedal. Puedo sentir algo más que intenta tirarlo. Creo que hay algo más al final del sedal.
Ahí está. Definitivamente algo se mueve. Está intentando luchar con toda su fuerza. Ahí vamos. ¡Oh! Increíble. Me cuesta creer esto. Tras tanto tiempo sin obtener nada, creo que pudo haber sido la lluvia. Es muy probable que la lluvia los haya traído aquí. 3 hermosos ejemplares, de muy buen tamaño. Se acerca el mal tiempo y cada vez empeora más. Ahora hay relámpagos. Quiero echar un vistazo a los peces, pero creo que la prioridad debería ser volver a la aldea. Me doy cuenta de que mis prioridades han cambiado. Hace 25 años abandoné el Congo sintiéndome engañado por no haber atrapado al gran pez. Y ahora regresé para saldar esa deuda pendiente. Me voy sintiéndome humilde ante este gran río y la gente que logra vivir en esta espiral de violencia. Nuevamente no atrapé un bagre gigante. Quizás ya no están aquí, pero sí descubrí que los que atrapé podrían haber sido capaces de arrastrar a los pescadores a su muerte si no se ocuparan los peligrosos métodos locales. En vez de simplemente anotar cosas en un cuaderno, terminé comprendiendo de verdad cómo pudieron pasar los accidentes. Estás en una canoa que no es muy firme, las olas y el viento complican todo. Hay un pez y está tirando del sedal y pierdes la concentración por un instante o cometes un error justo cuando el pez hace su movimiento. De repente un gancho vuela por los aires, pasa por tu mano y se entierra en tu pierna, te hace caer del bote. E incluso con un pez más pequeño ya sabes que no tienes oportunidad, te arrastrará hasta el fondo. No superarás ni siquiera un pez de este tamaño. La historia de Mami Wata y las muertes que ha causado es bastante fantástica, pero no pude desmentirla, ya que la realidad da tanto miedo como el mito. En lo que a mí concierne, Mami Wata existe no como un espíritu, sino como una entidad creada por la realidad de la vida en este lugar, por la necesidad de obtener comida día tras día en un río tan hostil como misterioso. En un río africano acecha un superdepredador. Una criatura que combina la fuerza, la velocidad y la ferocidad de todos los monstruos fluviales que he conocido. Es la más horrenda y perfecta máquina asesina de todos los ríos del mundo. Algo partió a este pez en dos. Mi nombre es Jeremy Wade, biólogo y pescador extremo. Sigo la pista a este monstruo aterrador. Y tendré que usar toda mi habilidad de pescador para capturar uno. Monstruos de río. Un pez diabólico. Esta historia, originada en el corazón de África, es sobre una criatura que ataca a los desprevenidos. Sus poderes son legendarios. Su ferocidad es causa de pesadillas. Una jovencita juega en la ribera de un río africano. Entra al agua, como lo ha hecho cientos de veces. La chica lleva un cinturón hecho de brillantes tapas de botella. Ignora que en ese sector acecha hoy un peligroso monstruo. Una criatura de terrible aspecto, como una reliquia de tiempos prehistóricos.
Dotado de mandíbulas trituradoras tan potentes como las de una hiena, es misterioso como un cocodrilo y tan letal como un gran tiburón blanco. Este superdepredador solo se encuentra en la parte más inaccesible del más recóndito río del planeta. Pocos extranjeros saben de él y no son muchos los habitantes del lugar que lo han visto. Me dirijo al Congo, en el centro de África, para rastrear y atrapar a uno de estos evasivos asesinos y ver si esta criatura realmente merece su reputación como supremo depredador subacuático. Lo primero que hace un pescador cuando llega a un nuevo lugar es explorar el río, pero en ninguna otra parte del mundo esperaría ser recibido por una vista como esta. Este inmenso río es el segundo en caudal y amplitud después del Amazonas. Cubre una enorme faja de África, la mitad del tamaño de Estados Unidos. Este es el río Congo. Para llegar a este punto, ha recorrido 4.800 kilómetros, cruzado 2 veces el Ecuador y variado de 16 kilómetros de ancho a menos de 2 kilómetros en esta zona, donde divide a las dos grandes capitales arrasadas por la guerra, Kinshasa y Brazzaville. Desde aquí fluye unos 300 metros en una serie de rápidos hasta el Atlántico, distante a 480 kilómetros. Y donde quiera que haya un río, hay humanos muy empeñados en capturar sus peces. Me reuní con Wetter, uno de los contados pescadores que practican el oficio en estas aguas. Hay hermosos peces aquí. Veamos, esto es muy delicado. Sí, tengo dos. Oh, mira esto. Debido a que esta caña de bambú es muy flexible, aquí puedes sentir estas cosas que suenan ding, 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 ding. Aquí vamos, tengo dos peces. Mírenlos, es mi primera pesca en el Congo, estoy feliz. Caqui, estos peces se llaman así, caqui. Es emocionante, siempre es memorable un primer pez. Cuesta creerlo, pero muchas especies de peces logran sobrevivir a las aguas de rápidos como estos. Ya ven lo que los lugareños usan para pescar. Me siento un poco avergonzado usando este equipo que es muy caro en comparación con los que ellos usan. Pero por otra parte, con esto tengo una posibilidad de pescar peces grandes, lo que el bambuyo sedal liviano tal vez no consigan. La criatura que estoy buscando es un depredador feroz. Vamos bien. El depredador no solo ataca peces pequeños en forma habitual, también suele arrancarle un trozo a un cocodrilo. Es el pez tigre Goliat. No solo uno de los máximos depredadores aquí, sino uno de los más feroces depredadores de todos los ríos del mundo. Se dice que el pez tigre Goliat crece hasta 1,80 m y pesa más de 50 kilos. Sus mandíbulas llevan dientes enclavados como navajas. Y con su dinámico cuerpo y gran cola es capaz de una increíble velocidad en demanda de sus presas. Su fiereza en la cacería es legendaria. Los pescadores me han dicho que hay alguien que debo conocer porque tiene un método único para pescar aquí en estas aguas. Él es Philippe Tentor, quien pesca en los rápidos con una red. Esta es la escama de un pez tigre que capturó hace un par de días. ¿Cuánto pesa? 30 kilos. ¿Es lo que pesa? ¿35 kilos? ¡Uf! Es un pez tigre bastante considerable. Tal vez sea un ejemplar muy representativo de estas aguas. No será fácil encontrar un Goliat más grande. Philippe revisa sus redes.
Hay un cable tendido sobre las rocas que asegura la red en su lugar. Su método de pesca con redes en estas aguas turbulentas no deja de tener problemas. La red se atascó en este lugar. No sé qué piensa hacer al respecto. Bueno, yo no esperaba eso. Saltar a estas aguas es poco menos que suicida. Pero me doy cuenta que esto es algo que él hace frecuentemente. Si a mí me llaman pescador extremo, ¿cómo le llamaríamos a él? Es obvio que Philippe sabe lo que hace, pero me impresiona su forma tan peligrosa de ganarse la vida. Nadar en medio de estos remolinos turbulentos con una red hecha para atrapar animales. Un esfuerzo titánico y por ahora una red absolutamente vacía que obliga a desplegar una nueva. Es algo que me deja más que asombrado y que yo no intentaría. Es una clase de pesca que me parece insensata, pero en este país la gente está forzada a riesgos extremos solo para sobrevivir. Philippe me contó de un hombre cuyo padre fue atacado por un pez tigre Goliat, de modo que voy a un suburbio de Brazzaville, la capital de la República del Congo, para hablar con Jean-Pierre Mombelli. El ataque a su padre fue una pesadilla horrenda. Estoy en África, junto al río Congo. He llegado donde Jean-Pierre Mombelli, un pescador con una historia interesante, me muestra un recordatorio macabro. Es una escama que quitó al enorme pez tigre Goliat que atacó a su padre. Parece haber sido un pescador especializado en peces tigre. Él solía pescar solo. Un día no regresó a casa y entonces estos peces saltan a la superficie, son muy veloces y poseen unos dientes terriblemente filosos. Tiempo después encontraron el bote vacío con una presa en el interior. Era un pez con el anzuelo en la boca. Luego, en las cercanías, encontraron el cadáver del hombre. Fue una experiencia más horrible de lo imaginable. Había marcas en el cuello de su padre. Al parecer estaba de pie en el bote. En forma muy inesperada, el pez debió haber saltado del agua y lo mordió en el cuello. El relato de Mombelli suscita algunas interrogantes, pero es el segundo incidente de un pez tigre Goliat atacando y matando a una persona. Si he de tener alguna posibilidad de atrapar un Goliat, necesito ir a aguas arriba, a una zona menos densamente poblada del río. Quiero ver personalmente si ese pez merece su reputación de asesino indiscriminado. Una pesca exitosa se basa mucho en los preparativos y aprovecho el viaje al norte para revisar los detalles. La captura del pez depende mucho de obtener información local y no hay modo de conseguirla si no hablas con la gente. Pero en esta comarca no hay nadie que hable inglés y lejos de la capital, escasean también los que hablen francés, de modo que intentaré con el lingala, que es la lengua franca de los pueblos del río Congo. Es el idioma comercial junto a una variedad de dialectos locales. El pez tigre Goliat es el máximo depredador de agua dulce.
combina características de todos los otros monstruos de río que he enfrentado. Posee la sanguinaria reputación de la piraña, dientes más temibles que los del payara, la astucia del siluro y la fuerza del paraíba. Además, la agilidad del arapaima y una cabeza ósea semejante a la del peje lagarto. Es evidente que tendré que recurrir a todas mis experiencias pasadas para capturarlo. Para empezar, tengo algunos anzuelos muy útiles. Usaré este tipo que tiene resistencia comprobada de 67 kilos. A 160 kilómetros aguas arriba desde Brazzaville está la sección del río donde la jovencita fue atacada y muerta por un pez tigre Goliat. Pero eso ocurrió en la ribera opuesta, en la República Democrática del Congo, y no tengo documentos de acceso a ese país. Con el país todavía en estado de conflicto, no puedo arriesgarme a ir. Me detengo a hablar con algunos pescadores. Me muestran un pequeño pez tigre Goliat que han atrapado. Se parece a la piraña, pero es solo una cría de pez tigre. Suelen crecer hasta la talla de una persona. Esto confirma que estoy en un buen lugar para comenzar a pescar. Hay un macizo rocoso aquí, un acantilado con algunos rodados al fondo. La corriente llega y es desviada hacia el centro, donde se forma un considerable remolino. De manera que pesco desde la popa del bote, dejando que la corriente lo mueva, en una emboscada clásica en el dominio de los depredadores. El cebo está a unos 46 metros del bote. Tengo esperanzas de que alguno pueda picar. ¡Picó algo grande! El cebo derivó a ese recodo. Perdí de vista el flotador. No veo el flotador. Estaba justamente recogiendo el sedal, lo recuperaba. Y repentinamente hubo un tirón en la caña. Vean esto. Es un pez tigre. Aquí vamos, chum chum chum. Estuvo a punto de dar un buen mordisco al cebo. Con anzuelo y todo, pero no quedó enganchado. Un poco más río arriba está la aldea de Maipili, donde instalé mi campamento. Al caer la noche, reflexiono sobre el intento fallido. Encontré el lugar correcto, pero subestimé al animal. El pez escupió mi anzuelo triple con desprecio. Hablé con pescadores locales y me dijeron, use muchos anzuelos, ponga hasta 10 en un sedal y algo tendrá que picar, pero no creo que sea un caso de entre más, mucho mejor, porque posiblemente de ese modo uno capture algo, pero quizás esa cantidad de anzuelos metálicos podría provocar rechazo y espantar a un pez que ande tras un único buen cebo. Por otra parte, estaría luchando contra la presión repartida entre 9 a 10 anzuelos y no solo uno. Eso significa que tendría otro problema encima. Ahora uso un gran anzuelo triple al extremo y uno normal más arriba. Bastaría que el animal picara el anzuelo sencillo para crear una fuerte presión en el cartílago que el pez tiene en la boca. La reputación del Goliat como potente depredador se ha inmortalizado en la cultura local. Los congoleños lo llaman Mbanga y surge una y otra vez en relatos de mutilación, muerte y brujería.
Al día siguiente me presento con un aparejo más satisfactorio. Tengo unos señuelos artificiales, aunque aquí todos me dicen que el depredador preferirá los cebos naturales. El pez tigre Goliat es un cazador activo. Además de poseer buena visión, detecta vibraciones en el agua que lo conducen a la presa. Pero el embanga tiene como objetivo a seres humanos. ¿O hay otra razón que explique los ataques de los que nos informan? Estoy oyendo los clics del trinquete, causados por la presión de la corriente, pero por fortuna soporto muy bien y estoy tranquilo. Hay una saliente de tierra en las aguas que amaina la corriente y eso me conviene mucho. Es ahí donde este depredador esperaría para no tener que gastar mucha energía en los potentes rápidos. ¡Pica! Está mirando. Oh. Oh. Podría soltarse, se soltó. Oh, no hay manera de que yo ejerza presión esta vez. El flotador se hundió. Ese pez escapó bruscamente. Vean esto. Vean esto. Esto es lo que uno esperaría ver si estuviera pescando tiburones. Esta es agua dulce. Abajo algo cortó este pez en dos. Viendo esta presa, me vienen a la mente las historias sobre personas atacadas por un pez. Uno puede imaginar lo horrendo del caos en que se ve una persona si se trata de un brazo, una pierna o cualquier parte del cuerpo. Como la de la joven que me contaron. El Goliat la mordió en el torso. A la mañana siguiente visito a algunos jerarcas de la aldea. Tienen historias que contarme sobre ataques de embanga a habitantes del lugar. Me explican que si uno vive aquí hay que bajar al río todos los días, pero hay ciertas cosas que no deben hacerse jamás. Todo lo que se mueve al entrar al agua crea una alteración. Si ponen un bebé en el agua, al parecer el sonido de chapoteo en el agua los atrae. Pero no fue solo el sonido lo que atrajo al embanga a la muchacha que fue muerta al otro lado del río. Se pensó que tenía en las manos o brazos algo que brillaba. Si tienes un reloj, pulsera, brazalete o algo así, hay un riesgo. Ese día, la chica llevaba un cinturón hecho con brillantes tapas de botella. Su cintura es el punto exacto en que fue atacada. Pero solo más tarde supe de dónde provenía ese cinturón y descubrí la penosa ironía del incidente. Existe un tipo tradicional de protección consistente en una especie de pulsera o amuleto. Te protege contra peces carnívoros, también hipopótamos y cocodrilos. Es una especie de amuleto de la suerte. Lo veo como propio de estas personas que van al río con frecuencia. Van allí a pescar, a lavar sus ropas, a lavar platos y utensilios de cocina. Y a pocos metros puede haber un riesgo potencial. La ironía trágica de la muerte de la jovencita fue que el cinturón era un regalo de sus padres para protegerla de los malos espíritus. Pero terminó atrayendo al depredador que la mató.
Fred ha sido mi navegante en las últimas 2 semanas. Me ayuda a comprender la espiritualidad que fluye por la región como las corrientes de un río. Juntos pescamos hora tras hora en las enormes extensiones de este río. Pero los peces parecen haberse esfumado. Es como si nunca hubiesen existido. Cambio lugares, cambio aparejos y carnadas, pero nada. Insisto en preguntar a los lugareños y ellos me dirigen al norte. Pocas cosas se atribuyen aquí a hechos accidentales, y si te muerde un pez tigre Goliat, es porque el espíritu de un brujo estaba en el animal y lo forzó a hacer eso por alguna razón. Quizá porque alguien te maldijo por un motivo. Y cuando tratas de pescar uno y no lo atrapas, deberías pensar tal vez: este no es un pez real, quizás solo sea una bestia mitológica, un producto de la imaginación colectiva, porque parece no haber nada ahí abajo. Pero sé que es más que un mito, porque todos los testigos me cuentan una historia diferente respecto a personas atacadas. Des personnes bouffées par un accident. Les pregunté si sabían de alguien que hubiese tenido algún accidente con peces tigre Goliat. Hicieron gestos como estos en los brazos y piernas. Hubo algunos un poco más río arriba. Resumiendo, son hechos bastante comunes aquí. Sí, en la zona hay víctimas del pez tigre. Después de semanas sin resultados, es difícil mantenerse concentrado, pero es necesario porque una distracción puede hacerme perder una buena oportunidad de captura. Este pez puede considerarse una especie de piraña grande y si llego a encontrarme frente a frente con él, deberé tener mucho cuidado dando cada paso con el mayor cuidado posible. En su ambiente, este animal adquiere una dimensión muy distinta. En parte espero que ese flotador se hunda y desaparezca mientras el sedal vibra. Cuidado, cuidado. Cuidado con el sedal en las rocas. Es uno pequeño. ¡Oye! Eso es lo que hacen. Eso es lo que hacen. Son 3 intentos y nada. 3 veces y nada. Está tan cerca, tan cerca, tan cerca, tan cerca. Es realmente una carnada viva. ¡Ay! Este es otro pez. Estoy pensando que si hubiera estado un poco concentrado en lo importante, podían haber transcurrido días y más días sin que nada ocurriera, y de pronto, como de la nada, surgiría uno en cuestión de segundos. ¡Diablos! Si hubiera usado para este pez un aparejo normal, pude haberlo atrapado, pude haberlo pescado. Es probable. Creo que hace falta otro cebo. Debo conseguir otro cebo pronto. No me parece tener una buena carnada. Ese era un buen cebo. Pasa algo raro con este pez. Sin duda existe, pero uno no puede
ponerse en una situación como tampoco puede la gente local en que simplemente logres ignorarlo. A veces uno piensa que no existe porque no has podido verlo. No lo ves, no lo ves, no lo ves. Y súbitamente está justo frente a ti. Quizás para hacerte daño. Si ya hubiera atrapado un solo ejemplar, al menos podría asumir ante esto una actitud filosófica, pero han pasado muchos días. He tenido 3 ocasiones y han terminado sin nada. Todo el tiempo en que he estado aquí, esto ya empezó a ser una verdadera prueba de carácter y me siento fracasado por el momento. Cada vez me parece más que regresaré a casa con las manos vacías. Y eso es algo desmoralizante. Es como si el pez tigre estuviera desafiándome, asomándose, solo lo suficiente para mirarme a los ojos y luego desaparecer. Regresé a la aldea, sabiendo que necesitaba más ayuda para no volver a casa con las manos vacías. Allí me hablaron de un anciano que no solo los protegía, sino que les traía buena suerte. Bien, esta es la casa del hechicero local. Primero aparecen los asistentes, y mientras esperamos en silencio a que él se presente, me pregunto si un hombre tan reverenciado por los aldeanos tendrá el poder de cambiar mi situación. Por eso opté por pedir ayuda a un nivel superior, haciendo una visita al hechicero de la aldea. Los pueblos de África Central tienen ancestralmente a hombres así en alta estima. Sus conocimientos han pasado de generación en generación y sus poderes se basan en su capacidad para invocar a los espíritus. Él usa elementos de los bosques para crear unas pócimas. Maintenant, pour prendre ça pour protection, Ah, muy bien. qui va donner pour protection pour que No tengo idea de lo que implica, pero por una pequeña paga espero que cambie mi suerte. la lisa na likolo wana malamu. Él está pidiendo éxito en la pesca, pero también protección ante el pez. Es un pez peligroso. Tratarán de dar esto al pez y de hecho capturarlo vivo, pero eso requiere la protección de un amuleto de la suerte, lo que es parte de la ayuda que necesitaré. Gracias. Muy amable. Lo guardaré. Esto me ayudará. La ceremonia termina con los aldeanos agradeciendo a los espíritus. Aún no estoy muy seguro sobre el objeto de esa ceremonia con el hechicero. Pero por su parte, Fred parece muy complacido. Es como si supiera algo que yo no sé.
Nos marchamos con un renovado sentido de éxito. Fred me explica con algún detalle lo que dijo el hechicero. C'est bon? C'est bon, c'est bon. Ha consultado con el espíritu de un pescador muerto, quien dice que el lugar para atrapar al pez es venir aquí desde la aldea y seguir río abajo. Yo también soy supersticioso a veces, por ejemplo, al hacer algo que realmente sé que no tiene utilidad en la práctica técnica de la pesca, pero que me da buen resultado. Lo cual llega a ser, supongo, el equivalente a rezar o dialogar con tus ancestros. Si lo hago y tengo un buen resultado, me acostumbro a aplicarlo y después me convenzo que es la razón de tener éxito en mis excursiones de pesca. Un jerarca de la aldea ha hablado con los espíritus en mi nombre y dice que este es el lugar indicado. He estado 3 semanas aquí y me he aventurado 3 veces, pero aún sin nada concreto que mostrar por mis esfuerzos. ¡Picando! ¡Fred! ¡La red! Muy bien. Debo mantener presión desde arriba porque hay rocas y tengo que... Va a saltar, va a saltar. El flotador tiene que asomar muy pronto. Veremos el pez en un instante. Ahí está, lo tengo el tigre. Vean eso. La red, la red, la red. Cuidado, Fred. Cuidado, cuidado, cuidado. Correcto, debe ser muy cuidadoso ahora. Eso es. Pon la red, rápido. La cabeza primero. Eso es, eso es. Asegura su cabeza. Ahora. Súbelo. Muy bien, pero veamos esto. ¿Hay algo o no en esto? Lo hallé esta mañana, estaba bajo mi almohada. Como dijo el hechicero, estaba en mi almohada. Hoy lo traje conmigo en la pesca. Yo pretendía hacer algo que los pescadores nunca hacen cuando capturan uno de estos monstruos. Examinarlo y después liberarlo vivo en el río. Mueve la boca. El pez respira, eso es bueno. Las agallas se están moviendo, eso es muy bueno. Estas aguas están bien oxigenadas. ¡Ah! ¡Cuántos dientes! Espantan a otros peces, también mantienen a raya a los cocodrilos y hay historias bien documentadas sobre que tienen poder de sanación en las personas. Oh, aquí vamos. Uf. ¡Qué gran monstruo del río es este pez! Figuradamente para mí es como una piraña extrema. Tiene dientes de piraña triangulares, filosos lateralmente e interconectados, se cierran como unas tijeras, pueden cortar como guadañas. La gran diferencia con las pirañas es que estas cazan en grupo, pero él es un cazador solitario. Contemos además el tamaño. Quienes piensan que las pirañas asustan, si vieran uno de estos monstruos, sus pesadillas serían mucho más agobiadoras. Una especie de detalle anatómico diabólico en este pez es que no tiene solo una articulación o bisagra mandibular, tiene 2. Aquí y otra bisagra acá. Eso le permite abrir la boca con extraordinaria amplitud. Puede abrirla de esta manera, avanzar directamente y arrancar una impresionante porción a su presa. No hay duda que este es un animal asesino. Este ejemplar puede parecer inactivo ahora, pero cuando reaccione,
está el gran riesgo de que quiera cortarme súbitamente. La verdad es que no quiero dejarlo ir muy pronto, aunque para mí es un riesgo estar en el agua mucho tiempo con él, pero ocurre que no quiero que caiga a la fuerte corriente si las energías para mantenerse estable. Podría girar descontrolado y golpearse las grandes piedras del río. Prefiero que se recupere totalmente antes de liberarlo. Me interesa que pueda recuperar bien sus facultades sin apoyo. Ujú. Ah, oh, sí. Oh, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es grande, es muy grande. Tenemos una pequeña discusión, porque Fred creyó que llevaríamos al pez a la aldea para alimentar a la gente. Tengo que admitir que esa es una buena idea. Fred me dice que el pez ha sido un regalo de Dios. Menciona también al hechicero que me dio el amuleto y me deseó éxito, pero pidió que le enviara una parte del pez. No solo gente de la aldea, sino también de toda la zona ribereña ha estado ayudando. Y eso los pondría a todos muy contentos. Pero yo no quedaría tan feliz, bueno, quizá en cierta forma, pero mi instinto es devolver el pez al agua. A Fred le perturbaría ver marcharse al pez y trato de explicarle que para mí es importante examinarlo, pero no matarlo. Considero esencial que animales que encontramos de aspecto aterrador logren alguna comprensión de nuestra parte. No hay que mutilarlos ni matarlos para luego examinar su cuerpo muerto. Mi interés es verlos vivos y que luego se marchen. Si el pez muere porque pierde sus fuerzas, después de librar una lucha conmigo en aguas correntosas, si muere en su ley, está bien compartirlo y comerlo. De no ser así, si se recupera y vale por sí mismo, yo lo dejo ir. Ahora hay que ver y esperar. A juzgar por unas marcas que tiene en la cabeza, creo que debe haberse golpeado en las rocas cuando luchaba conmigo. Es posible que este pez muera, pero quiero darle la mayor ventaja posible. Para mí el embanga se cuenta entre los peces más luchadores que haya pescado, pero no creo que merezca ser calificado como asesino indiscriminado. Sus ataques involucran salpicaduras y destellos de objetos brillantes en el agua que a un pez tigre Goliat le recuerdan su comida habitual, peces pequeños, y reacciona de la única manera que conoce. Pasada una hora, termina la incertidumbre, porque veo que el monstruo está agonizando. No hay modo que pueda sobrevivir. Y la conclusión reconfortante es que el pez pronto morirá, pero no será desperdiciado. Para la gente del Congo, el embanga es mucho más que solo un pez. Es un espíritu que subsiste en su folclore, aunque solo pocas personas han visto a este monstruo frente a frente. Pero comienzo a sospechar que para Fred, devolver este pez habría significado mucho más que solo renunciar a una comida. ¡Tenemos cena! Sacar a este pez de las sombras hacia la luz del día ha sido una tarea monumental. Sería fácil para mí decir que fue el resultado de mi persistencia, pero aún pienso cuánto se debió a factores fuera de mi alcance y mi comprensión. ¡Oh, no, 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 cuidado! Oh, esto pesa. Oh, muy bien. Oh, ¡comida! ¡Para todos! ¿Contentos?
Nunca es bueno que un pez muera, pero cuando produce una reacción como esta y es alimento para tanta gente, son unos 200 habitantes en esta aldea, todos tendrán un trozo. Muchas de estas personas no han visto uno de estos peces ni a otros de tamaño semejante. Solo han oído relatos, conocen la leyenda, pero no los ven a menudo. Por lo tanto, si un pez muere, al menos sabes que será alimento y hay una compensación. No tuvo el final que yo quería, pero me parece adecuado.